Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista. Hoy tenemos el honor de recibir a Cristina García del Campo, una mujer comprometida con la salud pública y lucha por la justicia. Cristina es traductora médico-farmacéutica y profesora de idiomas, pero su vida dio un giro en 2017 cuando uno de sus clientes en el hospital falleció rápidamente debido a una infección grave. Al investigar más a fondo descubrió un patrón alarmante relacionado con el medicamento Nolotil o metamizol, que había sido administrado a varias personas antes de sufrir efectos adversos graves como sepsis o agranulocitosis. A partir de ahí, Cristina no solo documentó cientos de casos, sino que creó una página a través de la plataforma Facebook, Cristina Research Information, para concienciar a la población de los riesgos de este medicamento. Su labor la llevó a fundar la Asociación de Afectados por Fármaco, la ADAF, donde lucha por los derechos de los afectados, brindándoles apoyo legal y emocional. Hoy nos contará más detalles de su investigación, su lucha contra la AEMS y su incansable trabajo para que Nolotil sea prohibido en más países. Como siempre, ya saben que pueden descargar nuestra aplicación a través de la Play Store, contactar con nosotros mediante WhatsApp, que aparecerá varias veces en pantalla, y vernos en las televisiones inteligentes, además de las plataformas que siempre. No olviden tampoco suscribirse para comentar y darle a la campanita y para que nuestro contenido llegue a más personas. Comenzamos Punto de Vista. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras, con objetividad. En Punto de Vista, la verdad siempre está. Ya lo adelantábamos en la introducción y sé que muchos de ustedes han probado o han tomado o tienen en su casa una cajita de estas. Esto es metamizol. Está prohibido en casi todo el mundo y en casi toda Europa, pero en España no. Tiene unos efectos bastante adversos y Cristina, como parte de la asociación que tiene, nos puede hablar de ello. Bienvenida, Cristina. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Tú tienes una caja de metamizol y yo tengo una de Nolotil, que es como más se le conoce. Obviamente lo venden bajo diferentes nombres, pero el más conocido en España es el Nolotil. Y es con lo que empezó todo, porque, como has dicho, yo soy traductora médico-farmacéutica y traduciendo para un cliente mío que era irlandés en el hospital de Denia, pues desarrolló una infección muy, muy grave. Para el que quiera ver lo que yo vi con mis propios ojos, que mire en Wikipedia gangrena de Fournier, escrito Fournier. La foto que sale ahí es lo que yo vi, lo que ese hombre tenía. Una infección gravísima, había perdido toda la piel del abdomen y bueno, le podía ver los adentros, bueno, terrible. Claro, cuando ves algo así y al cabo de los días se murió, pues se te queda grabado y no haces más que darle vueltas y pensar, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo desarrolla alguien una infección de ese calibre? Entonces, obviamente murió de fallo multiorgánico y sepsis. Y yo de repente me acordé que había oído de otras personas que habían tenido sepsis también, todo en plan infecciones así muy repentinas, a lo mejor después de una operación, te operas y al cabo de las 2 semanas infección y luego o casi te mueres, tienes sepsis. Y entonces pensé, uy, hubo otro caso y otro hace unos meses y otro hace 2 años y ese hombre se murió y tal. Y empecé a pensar, uy, pues parece que esto es bastante común, esto de desarrollar infecciones repentinas y morirte o casi morirte. Entonces empecé a investigar y me senté en la mesa con informes médicos de todos estos pacientes
y vi que todos tenían esto en común. Todos habían estado tomando Nolotil, que es el medicamento más vendido en España. Yo sabía que estaba prohibido en el Reino Unido. Entonces pensé, ¿será que les va mal a los británicos? Entonces me acordé que una amiga mía tenía un amigo que estaba también británico, que estaba en el hospital en la UCI, lleva un tiempo en la UCI muriéndose, y ella me había dicho que tenía sepsis. De repente pensé, ¿habrá tomado este hombre Nolotil también? Entonces la contacté y le pregunté, ¿sabes si este hombre tomó Nolotil? Y me dice, pues no lo sé, habla con la familia. Me puse en contacto con su mujer y cuando le pregunté, ella me dijo, no tomó Nolotil. Digo, bueno, dice, tomó metamizol. Entonces me Bueno, que es lo quedé, mismo, claro, que es digo, la otra nombre. es Tú lo tienes mismo, la cara A, yo tengo la cara B. claro. Y en ese momento pensé, ya estoy convencida, es el Nolotil. Entonces me puse a mirar en Google, miré Nolotil muertes, a ver si había algo más, no salió nada, pero entonces miré Nolotil deaths en inglés y ahí me salió otro caso muy similar al de este hombre y otros 2 o 3 casos más también de alguno que había venido, a lo mejor de vacaciones, había tomado esto para un dolor de hombro y se había muerto, otros 2 que vivían aquí, porque la mayoría de los afectados vivían aquí o viven aquí, ¿vale? Esto no es que venga un turista y se tome, como algunos, que es que lo encuentro súper frustrante, cuando salen médicos, farmacéuticos o gente, no sé, tipo influencer, pero que a lo mejor salen con una bata blanca y diciendo, estos son unos ingleses que vienen, se lían a comer paella y a beber alcohol y se toman un Nolotil y les pasa esto. No es así para nada. Gente viviendo aquí, pagando sus impuestos, que le dieron Nolotil, porque se lo dan los médicos, no es que se lo tomen ellos ni abusen, y les han pasado estas cosas. Entonces, con todo esto lo imprimí. De hecho, perdona que te corte, la sepsis es como indetectable, ¿no? O sea, no se diagnostica o se trata rápidamente, o sea, puede La sepsis, desarrollarse sí, puedes por... estar bien y si tienes sepsis en cuestión de horas puedes estar muerto. Yo me acuerdo con un hombre que le habían dado Nolotil. Yo en ese momento todavía no lo sabía, pero yo sabía que le habían operado de algo y su mujer pues me dijo que tenía fiebre. Y yo pensé, a ver, hace 2 semanas que le operaron, tiene fiebre ahora. Uy, ya me daban miedo estas situaciones. Entonces me acuerdo que le hice a ella sacarlo de la cama, que ya era por la noche, dije, vamos a llevárnoslo al hospital porque me preocupa. Llegamos al hospital y nos dijeron, tenía sepsis. Nos dijeron, si hubierais esperado mañana, no lo habría contado, porque habría tenido ya fallo renal y se habría muerto. O sea que es cuestión Claro. de horas. Y los síntomas pueden ser, pues, fiebre, típicos síntomas así como de escalofríos, como de cuando estás Sí, la griposo, frecuencia cosas cardíaca así. elevada, por ejemplo. Sí, te da muy poco margen. Entonces, claro, y también se pueden confundir, como digo, los efectos, o sea, los síntomas. Y Sí, con nada, otra bueno, cosa, ¿no? pues eso, me fui al hospital de Denia, imprimí todo lo que tenía, me lo llevé y les dije, yo creo que tenemos un problema de salud pública. Y me dicen, ¿pero de qué hablas? Digo, yo creo que el Nolotil está matando gente. Y lo dije así, tal cual. Me dicen, yo desconozco eso que me estás diciendo por completo y aún así no podríamos hacer nada, no sé que recibiéramos instrucciones de más arriba. Digo, y aún así no podríamos hacer nada, digo. Pues nada, me volví a casa, busqué y decidí escribir al Ministerio de Sanidad, a la Agencia Española del Medicamento, al Centro Autonómico de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana, también escribí. Y él me contestó y me dijo que le parecía una información de importancia excepcional, me dijo. Que quería verlo, que siempre se había preguntado por qué el Nolotil estaba prohibido en el Reino Unido. Yo en ese momento no sabía que estaba prohibido en 40 países por su Yo te puedo toxicidad. dar algunos países, Sí, pero fíjate, de hecho es que el Nolotil en Estados Unidos, por ejemplo, se retiró del mercado en los años 70 debido al sí, riesgo que decíamos antes en la introducción de claro. la agranulocitosis, ¿no? Ujú, Y sí, otros adversos. Entonces, en Estados Unidos
no existe en Reino Unido, como bien dices, porque preocupaba sobre los efectos secundarios que había graves. En Francia también está restringido. Solo se Está prohibido. prescribe en circunstancias... No, ¿En está Francia? registrado. En Francia se prescribe en circunstancias muy específicas debido al riesgo de la granulocitosis. En Canadá, desde los años 70 también, en Suecia y otros países nórdicos, ha sido retirado del mercado por estos efectos secundarios peligrosos. En Australia también no está aprobado debidamente. Y en países de la Unión Europea, aunque Nolotil sigue siendo utilizado en algunos países de la Unión Europea, como en España, su uso está altamente regulado. Y en algunos países como Italia y Alemania el medicamento está disponible, pero con restricciones, como hablábamos antes, de Francia. Generalmente solo se prescribe en situaciones especiales donde otros analgésicos no son efectivos. Pero a pesar de esas restricciones, Nolotil sigue estando disponible en muchos países de América Latina, como decíamos en España, en algunos otros países, aunque con prescripción médica en la mayoría de los casos, y en estos lugares las autoridades sanitarias permiten su uso bajo control debido a que es eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de dolor intenso y fiebre. Pero estas autoridades sanitarias no ven los efectos secundarios que puede producir a las personas. Una persona recién operada que le envíen metamizol, por ejemplo, que le manden metamizol y pueda tener una infección, como bien decías, una sepsis, como le pasó a esta persona que falleció, que era cliente tuyo. Sí, sí, sí. Sí, es increíble. Yo he hablado con los gobiernos o los reguladores de algunos de estos países, por ejemplo, con el Reino Unido, con la FDA también de Estados Unidos y con la TDA de Australia. Y me han dicho, porque quería saber exactamente por qué lo habían prohibido en estos países. Australia fueron los que más información me dieron, aunque todos me contestaron y me dieron información. De hecho, el Reino Unido nunca lo autorizó basándose en que veían, en que otros países lo habían considerado tan peligroso que lo habían retirado y ellos pensaron, pues ¿para qué, no? Para quitarse un dolor, exponerse a todo eso, entonces nunca lo autorizaron. Pero en Australia tienen una lista de sustancias tóxicas y que van de niveles, lo llaman schedules, del 1 al 10. El 10 es el más peligroso de todos y dicen que los que están en el nivel 10 tienen que ser retirados porque son demasiado tóxicos para el ser humano. Y el metamizol está incluido en el nivel 10 en Australia. Y bueno, lo sorprendente es que algo que está considerado tan tóxico por algunos países, que no todos nórdicos, no son todos Inglaterra, que aquí sea el más usado, el más vendido. Pero es que yo hablé con un doctor, el doctor Carreras, a los comienzos de mi investigación, y él me dijo que cuando él estaba haciendo la carrera de medicina fue cuando empezaron a comercializar Nolotil en España, y dice que entonces se daba solo en los hospitales, solo lo daban los anestesistas y con cuentagotas. Era de forma muy estricta, solo si no había como último recurso por su toxicidad. Y me dijo que entonces salió De un hecho, bulo. supongo que el metamizol en el hospital te lo ponen intravenosa, y cuando ya te meten Claro. un líquido intravenoso, un medicamento intravenoso, hace muchísimo más efecto y es mucho más peligroso. Entonces, Sí. dentro de un hospital tendrá que tener muchísimo más control. Sí, y pues solo se daba ahí. Y entonces me dijo, de repente empezó a correr un bulo que le habían quitado la sustancia tóxica y que ahora no era tóxico. Y me dijo él, yo sabía que el componente tóxico que tiene, que es el metamizol de lo que está hecho, era lo que seguía teniendo. Entonces yo sabía que no le habían quitado eso, no entendía cómo de repente, y bueno, de repente empezó a ser el más usado, el más vendido en España. Y yo estoy segura, claro, la gente dice, pero el Nolotil de toda la vida, porque es como parte de nuestra cultura el Nolotil. Y entonces mucha gente no sabe ni que se llama metamizol, lo conoce todo el mundo con el nombre de Nolotil.
Pero como, claro, dicen el de toda la vida, yo lo he tomado y a mí no me ha pasado nada, pero es que a ti no te haya pasado nada no quiere decir que no te vaya a pasar, porque aparte de que yo estoy segura de que hay muchísimos casos que no han sido destapados, porque a lo mejor se piensa, oh, aquel murió de una infección o tal cual. No me extrañaría que en muchos casos fueran porque les bajaron los glóbulos blancos por estar tomando Nolotil y cuando desarrollaron una infección se murieron y nunca se supo que era por eso. Pero es que aparte, ¿cómo se llama? En la ficha técnica, en el punto 4.4 de la ficha técnica, dice que este riesgo de agranulocitosis potencialmente mortal puede afectar a cualquier persona en cualquier momento del tratamiento sin depender de la dosis y aunque lo hayas tomado antes sin problemas. Entonces, algo que es tan sumamente impredecible y peligroso que yo tengo muchos de los afectados, españoles aún, incluso, ¿no? Lo han tomado anteriormente, algunos me han dicho, pero si yo lo llevaba tomando 15 años y nunca me había pasado nada. Entonces mucha gente está convencida de que, oh, pues a mí nunca me ha pasado nada, eso quiere decir que no pasa. No, que no les pase a otros no quiere decir, pero es que tampoco quiere decir que no te pase a ti porque no te ha pasado antes. O sea que es, yo no sé, arriesgarse y bueno, esto la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que hace poco, en septiembre, emitieron un comunicado porque en julio empezaron una investigación sobre el Nolotil porque Finlandia lo había prohibido también y ellos solo tenían creo que 7 casos de granulocitosis cuando yo he notificado cientos de ellos. Pues admitieron que sí, que como dice la ficha técnica es muy impredecible, puede causar la muerte a cualquiera en cualquier momento, todo esto que he dicho, pero que los beneficios superan a los riesgos. ¿En qué cabeza cabe? ¿Los beneficios de quién? Porque los del paciente los beneficios de la farmacéutica y del gobierno, ¿no? Me ha recordado, porque me has dado en un punto clave hace un momento en algo que has dicho y me ha recordado mucho a, no sé si conoces a Joan Laporta Roselló. Sí, claro que lo conozco en persona. Una persona que puso firme a las personas durante la vacunación, desmintiendo los datos que daba el gobierno con la vacunación del COVID. Es una persona que está muy metida también dentro de estas investigaciones. Joan Laporta Roselló, a quien admiro y que le mando un abrazo. Si tú lo conoces en persona, pues se lo das de mi parte. Y bueno, pues yo creo que las farmacéuticas que se peleaban en ese momento, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y tal, no daban los datos correctos el gobierno. Y Joan Laporta Roselló, en una rueda de prensa, dijo que no era antivacunas, aunque eso no era una vacuna, era un medicamento. Y que si a él le habían invitado iba a decir la verdad y iba a dar los datos que daban, ¿no? Que había más muertes por vacunados que por personas que no estaban vacunadas por los efectos adversos. De hecho, yo entrevisté en otro programa a una persona que era diabética, le pusieron vacuna de Moderna y uno de los estímulos de la vacuna de Moderna es la sacarosa. Y la sacarosa es mortal para las personas que tienen diabetes. Entonces, a esta persona pues no le ha pasado, o sea, le ha pasado algo muy grave, ¿no? Que se ha quedado incapacitada, no puede andar, no puede hacer muchas cosas y gracias a esa vacuna. Entonces, el metamizol, hemos visto, por ejemplo, en televisión, en medios de comunicación, algún que otro informe de que era peligroso y claro, muchas farmacéuticas ya no lo llaman Nolotil, ya lo llaman metamizol, ya cambian el nombre como si fuera un compuesto nuevo, igual que, por ejemplo, el clonazepam, lo llaman también ribotril, tienen segundos nombres todos y posiblemente sea para confundir a las personas mientras que otros se engrandecen. Y mientras que otros se engrandecen.
Exacto, exacto. Lo increíble es que es como muchas personas, por ejemplo, que me han dicho a mí, yo pedí expresamente que no me dieran Nolotil y además pusieron en mi historial médico alérgico al Nolotil porque no quería que me lo dieran y a lo mejor pues pone en su informe en la primera página alérgico al Nolotil y en la siguiente página tratamiento metamizol. Claro, el paciente se va a casa pensando que le han recetado otra cosa y le han recetado lo mismo y se lo toma y fíjate, y yo claro, con esto pensé, esto es una violación de derechos fundamentales brutal, porque es que se lo están dando a la gente en contra de su voluntad. Entonces, bueno, es que se despertaban de una operación con el Nolotil enchufado ahí por vía intravenosa cuando habían pedido expresamente que no se lo dieran, con el nombre de metamizol, de Nolotil o de lo que fuera, pero el caso es que le estaban dando lo que habían pedido que no se le diera. Y entonces ahí es donde decidí yo interponer una demanda contra la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad de España por lesión de derechos fundamentales y por su inacción ante los graves daños causados por el Nolotil. Pero nada, el abogado del Estado se posicionó a favor de la Agencia Española del Medicamento como si fuera su abogado particular en vez de posicionarse a favor del ciudadano. Y luego encima es que en el proceso ni siquiera aparecía nombrado el Ministerio de Sanidad cuando nosotros habíamos interpuesto la demanda contra ellos también. O sea, ahí ha habido un no sé el qué, no sé cómo describir lo que ha habido ahí, pero al final ha salido como que no ha habido ninguna lesión de derechos fundamentales, que todo está bien y qué tal. Pero es como la investigación esta de la Agencia Europea del Medicamento. Dicen todo esto, que puede causar la muerte, que es súper impredecible, todo eso, y luego dicen, pero los beneficios superan los riesgos. Y es que siempre concluyen con unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, según la Federación Empresarial de Farmacéutica Española, te voy a decir las ventas, porque está en el puesto número 1 el Nolotil, ha sido el medicamento más vendido en España desde 2019. En 2024, hasta noviembre, se vendieron 28,6 millones de unidades de Nolotil en farmacias españolas. Sí. En comparación, por ejemplo, con el paracetamol, que prácticamente es lo mismo, que se encuentra en tercera posición con 18,8 millones de unidades vendidas en el mismo periodo que hemos estado hablando. Y una gran nos queda y te digo una gran cosa. diferencia. Y fíjate que también hay otro que tenemos en casa, porque estoy hablando de productos que tenemos en casa, porque nosotros mismos tenemos nuestra propia farmacia. ¿Quién no tiene un paracetamol? ¿Quién no tiene un ibuprofeno? ¿No? Claro. Pues el ibuprofeno no aparece entre los primeros puestos de los medicamentos más vendidos en España. Quizá a lo mejor porque es un AINES. Sí. No lo sé. El Enantium, aparece el Enantium porque este es otro AINES y es uno de los que más se venden y se administran también. Pero lo que dices del Nolotil, 28 millones con 6 vendidos de unidades, esto solo es el Nolotil. Piensa que hay, creo que son 19 medicamentos con metamizol, que no solo es el Nolotil. Imagínate si añadimos todos los otros de metamizol, metalgial, todos los que llevan lo mismo. Una barbaridad. Sí, claro. De hecho, también hay muchos, por ejemplo, para el resfriado y demás, que los sobrecitos estos, el almagidón o algidón o como se llame, que lleva paracetamol, por ejemplo, y me imagino que esos sobrecitos para el catarro, para el resfriado, también pueden tener algún componente del metamizol, igual que tienen un componente de ibuprofeno o componente de paracetamol. Ahora mismo no te sabría decir ninguno. No lo sé, pero es que el metamizol se vende de muchas formas diferentes también, al igual que el Nolotil, en ampollas, las inyecciones, las ampollas bebibles, o sea que no son bebibles, son para inyecciones, pero la gente se las bebe. Son para inyección. Es una barbaridad. Y las inyecciones, el último caso de un fallecido le pusieron una inyección de Nolotil y fue ponerle la inyección y a los 2 días estaba muerto. O sea, es que te da igual que sea por vía intravenosa, inyección,
encuentro las inyecciones muy peligrosas, según he estado estudiando casos y todo eso. Y luego por pastillas. Una señora que con 3 cápsulas de Nolotil solo le tuvieron que amputar los pies y varios dedos de las manos. Bueno, es lo que digo, que no importa que sea un señor español, una inyección de Nolotil, y le pusieron la inyección porque tenía dolor por hemorroides, o sea, no estaba enfermo ni nada, solo que se iba a ir de fin de semana y le molestaba. Entonces fue al médico, ¿tienes algo para calmarme esto que estoy incómodo? Le pusieron una inyección de Nolotil. Al día siguiente estaba malísimo y al otro día dijo, llévame al hospital. Le dijo a la mujer que me muero. Le llevó al hospital, le ingresaron allí. El Nolotil le había causado, presuntamente, era lo único que había tomado y estaba bien antes, y una aplasia medular, que le destrozó la médula ósea, ya no producía ni glóbulos blancos, ni rojos, ni plaquetas. Entonces estuvo en el hospital, no podía salir del hospital porque no tenía ninguna defensa. Yo me acuerdo que yo hablé con él varias veces y él pensaba que en algún momento saldría del hospital. Al final le tuvieron que hacer un trasplante de médula ósea y aún así falleció. Nunca salió del hospital. Entró en el hospital, 9 meses después murió, habiendo estado en el hospital los 9 meses súper enfermo. Una inyección de Nolotil fue lo que le dieron y era español. O sea... Bueno, da igual que sea español, que sea extranjero, porque no, lo digo porque siempre dicen que en España receso. no nos afecta. Siempre están diciendo en España no nos afecta. Y yo tengo un montón de afectados españoles. Sí que parece que afecta más a los ingleses, pero no exclusivamente a ellos. Y además, ¿qué importaría de todas formas si fuera solo a los ingleses? Porque las vidas son muy importantes. Entonces, muera quien muera, es igual de importante. Pero es que no es tan raro como dicen. Claro, todos somos personas. Y sí que pasa a los españoles. Y tampoco depende de la dosis. O sea, que aquí dicen, aquí se inventan las cosas y claro, la gente se lo traga porque lo dicen cuando llevan una bata blanca puesta y pues se lo creen. Increíble. De que se iba a fabricar el metamizol de otra forma, con otro nombre y más potente, ¿no? Por ejemplo, yo la caja que tengo aquí que me han cedido es de 575 miligramos. Esta cajita. Sí, eso es lo normal en las cápsulas. Con lo cual, ese nuevo medicamento que van a proporcionar porque no se va a vender en farmacias, sino lo van a administrar en centros de salud y se va a fabricar aquí en España. Bueno, a ver, lo que van a fabricar en España es el metamizol. Han invertido esta compañía, esta empresa que se llama Moes, han invertido 8 millones de euros y van a fabricar 1.500 toneladas de metamizol en España, en Barcelona y en Cantabria. Esto salió a la luz nada más sacar ese comunicado, la Agencia Europea del Medicamento, diciendo que, aunque podía causar la muerte y todo eso, los beneficios superaban a los riesgos y era seguro. Y entonces apareció esto, que lo van a fabricar en España. En ese momento yo pensé, ahora veo por qué se ha decidido lo que se ha decidido, porque tenían planes, obviamente. Entonces, luego, más adelante, yo vi por ahí que salía un nombre que no reconocía, que era Buscopresc Compositum. Entonces, he estado investigando y he descubierto que resulta que esto es con otro nombre nuevo. Creo que sustituye al Buscapina Compositum, que es el que te daban. A ver, mucha gente se asusta y dice, entonces Buscapina es Nolotil, es metamizol. No. Está por una parte Buscapina, que lo dan mucho para cosas como piedras en el riñón, en la vesícula, renales. Pero luego por otra parte está el Buscapina Compositum, que ese es Buscapina normal con metamizol. Entonces,
por lo visto, lo han ido retirando, pero han sacado uno que se llama Buscopresc Compositum, que es lo mismo, por lo visto, que Buscapina Compositum. Pero no es, porque yo estaba hablando con médicos y resulta que este Buscopresc lo dan solo en hospitales por vía intravenosa o inyección también, creo, y solo así. Luego tiene el doble de metamizol y es como tomarse 5 cápsulas de nolotil. O sea, que es mucho más fuerte. Y lo que yo pienso es, madre mía, lo van a fabricar en España y luego te lo van a dar en el hospital mucho más fuerte sin enterarte por vía intravenosa o inyección. Esto a mí es que me parece una barbaridad. O sea, ¿saben todo esto? Les he incluso demandado para que hagan algo al respecto y hacen esto. De hecho, hay una página web en la que las personas que no nos crean, porque hay veces que dicen aquí mienten algunas veces, hay una página web en la que se informa, ¿no?, de todos estos medicamentos y los problemas que madre mía, ¿no? Yo estoy que no doy pie con bola. No me acarrean. Entonces, hay una página web que también indica y es pública, que cualquier persona la puede visitar y habla sobre ciertos medicamentos y los peligros que conlleva cada medicamento. Sí, sí, esto es público. Lo que es increíble es eso, que tú sabes que un médico, de hecho era el coordinador del Centro Autonómico de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana, que empezó a estudiar casos conmigo y todo eso, es el que mostró interés, decidió hacer un estudio sobre los efectos del nolotil y la granulocitosis y me dijo que junto con el Hospital de Denia, Costa del Sol, Torrevieja, varios hospitales. Por lo visto era el estudio más grande que se había hecho sobre un medicamento en España, en la historia de España. Y este estudio reveló que el nolotil, este efecto de la granulocitosis, afecta o puede afectar de 80 a 120 veces más a los británicos que a cualquier otra nacionalidad. Que no quiere decir que solo a ellos, pero que más. ¿Por qué a los británicos? ¿Por el tipo de piel, por ejemplo? Por algún componente genético. Hay un médico con el que hablé que él pensaba que tenía que ver con la invasión de los vikingos. No se sabe, pero el caso es que, pero otra vez repito, que no quiere decir que solo les afecte a ellos, sino que les afecta más. Pero por sacar este estudio, que lo presentaron ante la Agencia Española del Medicamento, se lo entregaron, fue destituido. No quieren que se estudie, no quieren que se diga. Entonces, claro, yo no soy médico, entonces no tengo nada que perder, pero los médicos tienen mucho que perder, entonces, pues claro, no pueden hablar mucho sobre el tema a no ser que se jubilen. Cuando se jubilan, como el doctor Joan Ramon Laporte, pueden hablar mucho más. Pero a este médico le sustituyeron y me lo dijo él por WhatsApp, me mandó un WhatsApp y me dijo, mira los resultados del estudio. Me mandó el enlace que está publicado en YouTube, el enlace a esa conferencia que estaba haciendo, ese congreso en el que reveló estos datos y me dijo, por eso me destituyeron. Increíble. Y llamas al centro de farmacovigilancia, como hice yo, preguntando por él para ver qué me decían. No, está de baja, no sé qué. Y yo pensé, no, yo sé dónde está y por qué. Pero el otro día, el 24 de enero, el doctor Joan Ramon Laporte hizo una presentación de su libro, Crónica de una sociedad intoxicada. Hizo esta presentación en Valencia y fui. Y bueno, ahí prácticamente eran todo médicos. Y cuando llegué prontito y estaba esperando y me puse a hablar con un médico y me dice, mira, pues yo estoy jubilado ahora, pero cuando ejercía como médico, si llego yo a saber todo lo que había en este libro que ha escrito Joan Ramon Laporte, si yo iba a saber yo todo esto, me habría negado a recibir
visitadores médicos en mi consulta y habría hecho las cosas de otra forma. Dice, pero entonces no sabía nada. Y yo digo, ¿en serio que yo no soy médico y sé todo lo que sé? Porque he ido descubriéndolo, investigando, pero hay muchísimos médicos que no tienen ni idea de lo que hay, porque ya desde la universidad les van formando de una manera, realmente es la industria farmacéutica la que La que lleva paga a ahí los médicos. todo el... Y entonces ellos son los que deciden qué van a aprender, cómo lo van a aprender, qué no deberían aprender y salen de ahí pensando una cosa que resulta que no es. Pero es que luego ellos, fíjate, no sé, había muchos médicos ahí que no tenían ni idea y que decían, de hecho, ha habido gente que ha dicho, este libro que ha escrito Joan Ramón Laporte debería estar en una de las asignaturas de medicina y ningún médico debería salir de la carrera de medicina sin antes haberse leído este libro. Increíble. Antes estábamos hablando, ahora volvemos al tema, pero es que yo me he quedado con la genética, ¿no? El gen de los británicos, y claro, los británicos siempre son demasiado blancos. Nosotros somos blancos, pero ellos son muchísimo más, se queman. Entonces, a la vez que tú hablas, yo investigo también. Y he descubierto que hay una relación entre la melanina, ¿no? El componente que tenemos nosotros frente al sol, y el metamizol. O sea, el metamizol puede causar incluso fotosensibilidad, también efectos en la piel, porque la piel de los británicos es muchísimo más débil, por ejemplo, que la piel nuestra, porque nuestro clima es más cálido que la de Londres, por ejemplo, que Londres es casi como Galicia, ¿no? Que está siempre lloviendo, está siempre oscuro y les falta mucha vitamina D, entonces hay falta de melanina. Entonces, claro, ya me he puesto a buscar yo y digo, a ver qué hay entre el metamizol y la melanina, porque sí, como decías que era algo óptico, y yo lo primero que me ha venido a la cabeza y te lo he dicho ha sido, debe ser por la piel a lo mejor. Entonces ya, como soy un cabezón, lo he buscado y efectivamente es por la melanina, por la piel. Ellos tienen la piel muchísimo más sensible que nosotros. Sí, pero luego yo muchas Entonces, veces... bueno, pues ese peligro adverso... ¿El qué? Perdona. ¿Qué me has preguntado? Pues no me acuerdo lo que te había dicho. Algo de... No, creo que no he preguntado nada. Así el efecto adverso al metamizol. Debe ser que tenemos un pequeño retorno y llega un poquito tarde, entonces suele pasar algunas veces. Okay. Hay algún pues, pequeño retorno. Sí. Y estabas hablando del libro de Joan Manuel. Sí. Yo a veces, bueno, es que esto que decías de lo del Nolotil, yo hay ciertas personas a las que miro, y británicos, y pienso, uy, tú mejor cuidadito con el Nolotil porque me pareces el tipo que tendría un problema. Pero es que luego ha habido españoles morenos que no tiene sentido, ¿no? Porque dice, no tienen ningún antecedente británico, son morenos, son mediterráneos, entonces no sé, al final no sé, porque ni los médicos lo saben, no se sabe, pero es que tampoco se estudia, que es una cosa que quiero hacer con la Asociación de Afectados por Fármacos que creé. Es una asociación sin ánimo de lucro en la que sí buscamos justicia, buscamos proteger al paciente, a los ciudadanos, no solo pacientes, pues eso, crear conciencia y protegerles y defenderles también, pero también que sea un centro de investigación. Esa investigación que no hacen los que deberían hacer, quiero que sea ADAF, la Asociación de Afectados por Fármacos, la que se centre en hacer cosas así, para lo cual necesitamos recaudar muchos fondos, eso está claro, pero queremos hacer eso porque pensamos que alguien lo tiene que hacer y ya que aquellos que lo tendrían que hacer no lo están haciendo, pues habrá que hacerlo, porque aquí no hacen más que decir... No se puede ni descartar ni confirmar que el Nolotil afecte más a los ingleses porque no hay estudios. Bueno, pues hacer los estudios. Pero
resulta que yo también puse una denuncia con el Defensor del Pueblo y la Agencia Española del Medicamento, después de muchas reclamaciones del Defensor del Pueblo porque no contestaban, puse esta denuncia en 2022, ¿vale? Pues ahora todavía no les acaban de contestar la Agencia Española del Medicamento después de 3 años, así. Y la respuesta es que han realizado un estudio y que no hay muchos casos, pero este estudio es de la base de datos BIFAP. Esta base de datos es la base de datos de atención primaria y los casos Nolotil, como muy bien sabrán ellos, están en atención hospitalaria, no atención primaria. Entonces, sabiendo que no iban a encontrar casos, han buscado la base de datos, que no es, ¿no? Equivocada. Exacto. ¿Y por qué han hecho eso? Pero responden al Defensor del Pueblo, hemos hecho este estudio por toda la televisión, hemos hecho este estudio siempre en la televisión, es que han hecho un estudio, pero ese estudio no vale para nada, porque no es en la base de datos correcta. Busca en la base de datos correcta y encontrarás otra cosa, pero no lo hacen. Y tampoco dicen los datos, dicen que si una persona en 1 millón, que es muy, muy raro, no. Los estudios más recientes revelan que este riesgo de agranulocitosis o este efecto secundario afecta a 1 de cada 1.602 personas, no 1 en 1 millón. Lo que pasa es que ellos deciden publicar los datos que les conviene, no los que son. Luego, aparte, solo se notifican un 6% de los casos de reacciones adversas a medicamentos. Entonces, a saber cuántos más hay, porque aquí nada es real. Los ensayos clínicos, me refiero a todos los medicamentos, como está siendo publicado, normalmente son muy fraudulentos, como dijo Joan Ramon Laporte el otro día. A no ser que demuestren lo contrario, todos los ensayos clínicos son fraudulentos. Están los datos tergiversados, manipulados y a veces directamente se los inventan. Entonces, ¿cómo se puede creer nadie que algo sea muy raro o no cuando no se notifica nada? Todos los ensayos clínicos están manipulados, son fraudulentos. Es que no, y luego no se hacen los estudios que habría que hacer. Pues yo voy con los datos que tengo, lo que yo recibo en la asociación y de modo particular desde que empecé a investigar, y lo que veo es pues lo que estoy diciendo, que no es lo que se dice por ahí, no es lo que luego publican. Las fuentes oficiales, pues resulta que la gente va a las fuentes oficiales como es la televisión, las noticias, los médicos, y resulta que no te puedes fiar. Bueno, no te puedes fiar de ningún medio de comunicación. No, porque están comprados, están, pues eso, amenazados, comprados, silenciados, manipulados, y es increíble. Y esto lo estamos viendo con muchas cosas. Y eso que la EMS ha recibido también notificaciones sobre casos graves de los efectos secundarios del uso del Nolotil. Como Claro. bien decías, la agranulocitosis y algunas que otras complicaciones. Entonces, sí, ha emitido alguna alerta, digo alguna, no varias, alguna alerta sobre el riesgo del medicamento, pero ellos dicen que como ocurre con muchos medicamentos, porque hay medicamentos, por no decir todos, que tienen efectos secundarios, por ejemplo el omeprazol, ¿no? Que muchas personas lo toman como protector estomacal y tiene también unos efectos adversos a la larga bastante importantes. Sí, como osteoporosis, pérdida de densidad ósea, de todo, pero fíjate cómo lo venden, protector de estómago. Claro, y no es realmente un protector de estómago, únicamente disminuye. Únicamente disminuye lo que es el jugo gástrico, los ácidos. Claro, pero estas cosas son en el momento que lo necesitas, de una forma muy puntual, pero aquí dejan a la gente tomando omeprazol toda la vida si quieren. Y como todos están pensando, estoy protegido contra cualquier cosa así,
pero no tienen ni idea de lo que les está haciendo este medicamento. Y aquí y ya te digo, lo venden, luego lo dan con cualquier medicamento y sin darte cuenta te estás tomando 5 medicamentos como mínimo, que en cuanto te tomas 5 medicamentos o más, todos interactúan contra todos. Entonces, luego te dan otro para los efectos secundarios de aquel, que a veces no saben ni qué. Lo que le pasa al paciente es que tiene efectos secundarios a los medicamentos, sino que les tratan para cosas que si les quitaran los medicamentos se les irían los problemas. Pero no, les dan más con otros problemas, otros efectos secundarios. Es una locura. Y hay medicamentos que se usan también para todo. Yo tengo aquí uno que se llama quetiapina ratio. Sí. Y esta se usa para psicosis, personas que hayan querido, bueno, pues para relajar a las personas debido a que hayan querido tener síntomas de autólisis, pero también la mandan para personas con depresión, para personas bipolares, personas esquizofrénicas. Es un multimedicamento, al igual que podemos decir de un paracetamol o un nolotil, ¿no? Que es un multimedicamento que se usa para muchas cosas. Sí. Yo creo, aunque en la antigüedad vivíamos menos, porque no había ciertos medicamentos ¿Pero menos por los medicamentos o porque había menos higiene? Menos por los medicamentos, porque antes no se lavaba la gente las manos tanto, no había tanta higiene, nada estaba tan desarrollado como ahora, no había la educación, todo eso, porque se vio que, bueno, yo es que leo mucho y son médicos los que cuentan todo esto, médicos que no, claro. O sea, que no les importa quiero que me entiendas lo que quiero decir. Sí. La mayoría o parte de las muertes que hay son causadas por medicamentos. En la antigüedad, sí tienes razón que por la higiene, las personas que iban al baño tiraban las heces por la ventana y tampoco había mucha limpieza. O sea que, de hecho, el otro día estaba hablando con un amigo, digo, ¿tú sabes de dónde viene el ramo de flores de las bodas, ¿no? Pues de la Edad Media, ¿no? Cuando había una boda, para evitar el olor corporal, porque solamente se bañaban cuando había una enfermedad o algo, se ponía todo de flores. Entonces, claro, la novia siempre llevaba el ramo de flores para no echar el perfume corporal que llevaba. Pero no había medicamentos. Sí que había operaciones, al igual que hace poco entrevisté a un chico que tiene cáncer, ¿no? Y el cáncer se le llamaba de otra forma, existían algunos tumores en el pecho, pero no cáncer como lo conocemos ahora, que a lo mejor el cáncer mismamente lo puede producir un paracetamol, un metamizol o cualquiera de estas. Entonces, lo que yo quería decirte con todo esto, que en la antigüedad vivían menos, pero a causa de la suciedad, porque no había higiene, no había educación, como únicamente pocas personas tenían la opción de hacerlo, y entonces la tasa de mortalidad era muy, muy alta debido a la peste, ¿no? Pero por la medicación solo existe el refresco de cola que tenemos todos, que fue medicamento, si no me equivoco, que era un jarabe. Eso no tengo constancia de eso, pero también dicen que fue cuando empezaron los cirujanos, los médicos, a lavarse las manos, porque trataban a un paciente, luego a otro, que es como a las mujeres en los partos, las trataban a todas de una a otra sin lavarse las manos, operaciones, incluso trataban a cadáveres y no se lavaban las manos de uno a otro, pero cuando empezaron a lavarse las manos
fue cuando empezó a cambiar la cosa. Más por eso que por vacunas, ni por medicamentos, ni por cosas así. Bueno, vacunas tampoco existían como las conocemos, ¿no? Además, la aguja era muy compartida por todos, al igual que el baño. Cuando alguien tenía la posibilidad de bañarse, Sí. había un protocolo desde el más mayor hasta el más pequeño, por eso había tanta mortalidad entre niños pequeños. Sí, Porque ya, sí, claro, cuando llegabas y increíble. empezaba el abuelo, iba por Sí, generación a generación, sí, pues ya estaba el agua más sucia que todo. sí. Pero yo creo que en esa época, cuando ya empezaron a cambiar las cosas a partir de la época victoriana, que ya cambió un poquito, que ya la medicina iba avanzando poco a poco en cuestión de salubridad, existían las operaciones, existían las primeras operaciones, como bien decías, allá por finales de 1800, primeros de 1900, ya habría una más higiene en cuestión de los médicos, pero no había tantos casos de muertes por medicación, porque es que no había Claro. medicaciones. O sea, La te dolía una tercera muela, causa pues de nada, muerte, te ponían un los alicate y te lo quitaban y medicamentos. ya, así, a sangre fría. Sí, hoy en día los medicamentos Es son la la tercera tercera. causa ¿Cuál de es la muerte. primera? Cardiovasculares, cáncer y La problemas primera, ¿cuál podremos? cardiovasculares. La, No sé si es el cáncer y luego los el problemas. cáncer está en primer lugar. Creo que la primera es los problemas cardiovasculares y la segunda el cáncer y la tercera los medicamentos. Sí, que muchos Luego medicamentos también causan también el, problemas cardiovasculares y cáncer, o sea que mm, sí, y luego pero luego las medicinas naturales, ¿por qué las tienen tan prohibidas? Eh, o sea, ir a sí, una parafarmacia, por ejemplo, que es una medicina natural, hecha con flores, hecha con, pues yo qué sé, con cualquier potingue que le echen, pero incluso en los medios de comunicación está prohibido anunciar productos naturales. Les interesa más vender productos que vengan de una farmacia que un producto natural, que se ha usado durante toda la vida, ¿no? a Porque ver, está yo creo claro que ya hoy mis en día abuelos que no conocían la sí, aspirina. es que es un gran negocio y todo lo que vaya en contra del negocio y cure, porque no sé, yo no sé qué funciona y qué no. Yo solo estudio los efectos secundarios de medicamentos y lo que te pueden causar. Pero cada vez me estoy metiendo en informarme más sobre alimentación y cosas, remedios naturales y todo esto, cosas que puedan ayudar. Pero para mí ahora está clarísimo que lo que no quieren es, claro, cortar el negocio de, porque mientras tú necesitas, es como ahora con los antidepresivos y todo eso, menudo negocio. Y lo del colesterol ni te cuento. Si te tienen tomando eso, que los antidepresivos los dan para cualquier cosa, hasta para un dolor de cuello, una migraña, que gente que no está deprimida, El gente diazepam, sana por que va al ejemplo, médico, ¿no? Que lo les dan convierten para en el oído. enfermos. Sí, y es gente sana que va al médico por cualquier cosa y les convierten en enfermos, enfermos y encima enganchados. Y estos medicamentos causan unos problemas. Para empezar, pone una etiqueta a todo. Tú vas con cualquier cosa y corriendo le ponen una etiqueta porque eso justifica la prescripción de un medicamento. Y, por ejemplo, en la sertralina, el otro día el doctor Joan Ramón Laporte dijo se habían publicado 2 ensayos clínicos, de 5 que se habían hecho, solo se publicaron 2. Resulta que de esos 5 solo había salido uno que era positivo, que la sertralina había sido superior al placebo. Otros 2 que eran negativos y otros 2 que habían sido manipulados para hacer como eran iguales y como para hacer que era el Novamás, que estaba muy bien, y entonces los publicaron y por lo visto Joan Ramón Laporte estaba en un congreso y cuando fue a comer en los pasillos oyó a ¿qué dijo? Lo tengo aquí apuntado porque fue increíble. A un consultor de un laboratorio farmacéutico en el pasillo le oyó decir: yo cuando un laboratorio tiene una molécula que quiere desarrollar como antidepresivo, les recomiendo que hagan 8
8 ensayos clínicos. Y la otra persona dijo, ¿8? Y dice, claro, para que por lo menos uno salga positivo. Y esto era con la sertralina, porque por lo visto es que no es eficaz. Maquillan los resultados, los manipulan para que suene como que es el no va más, como que es el mejor, pero luego resulta que ni es eficaz ni está probado, solo está manipulado y que lo venden así y luego te lo dan para cualquier cosa y luego tiene unos efectos secundarios. Pero es que la gente que piensa que está deprimida, a lo mejor que habrá gente que sí lo esté, pero que hay mucha gente que no, que simplemente tiene algún tipo de malestar emocional porque le ha pasado algo en el trabajo o con una pareja o con tal o con cual y está triste, Una pérdida. corriendo le dan esto y resulta que esto te empieza a crear ideas suicidas, no solo ideas suicidas y pensamientos suicidios, es suicidio también, agitación, nerviosismo, insomnio, de todo, problemas de corazón, disfunción sexual, ya ni te digo, todo esto. Y es increíble, y te dan eso para un malestar emocional y resulta que te fastidian la vida, pero luego parece que está de moda y todo el mundo va diciendo, pues muchos dicen a mí me ayuda, pues no sé, a lo mejor hay algunos ayuda, pero yo recibo tantos casos de gente a la que les han hecho todo lo contrario que hay que decirlo. Es increíble, increíble. Estaba mirando medicamentos. La quetiapina, porque como estabas hablando de suicidio y demás, creo que en los excipientes, porque me han dejado también los excipientes, se lo agradezco a estas personas que me han cedido las cajitas con las instrucciones de uso. Entonces creo que había, madre mía, visión borrosa, sueño, falta de aliento. Sí. Todos y me había parecido leer, mira, la quetiapina te puede producir ataques epilépticos o convulsiones. Sí. Y en los antidepresivos, bueno, miras en... Tú imagínate un antidepresivo, miras en efectos secundarios y pone depresión grave. ¿Tú te puedes creer que te lo tomas para la depresión y resulta que te causa depresión? Aparte de pensamientos suicidas y todo eso. Y luego te tengo que contar... Dice que puedes tener pensamientos suicidas. Sí. Lo dice aquí pero no este solo papelito. eso, que yo en la Asociación de Afectados por Fármacos, este año de momento ninguno, porque acaba de empezar, pero el año pasado recibí 5 o 6 suicidios por estar tomando sertralina y medicamentos de estos. Gente que se lo habían recetado y además que lo pone. Es parecida a la quetiapina o al Pristic. Sí, al final todos tienen los mismos resultados. Pero, por ejemplo, una mujer me llamó porque su sobrino, que encima era guardia civil, bueno, da igual, ¿no? Pero que había muerto, estaba triste porque había terminado una relación con la novia. Y de repente, bueno, pues le recetaron algo, él cada vez se sentía más nervioso, con más agitación, seguramente le dieron, es que ahora no recuerdo exactamente, un ansiolítico o algo y esto le causó más ansiedad porque es que te lo tomas para eso y resulta que es precisamente lo que te causa. Y entonces el médico le dijo, pues te voy a dar sertralina, fíjate, ahora un antidepresivo. Y él dijo que no lo quería tomar. Pues el médico que sí, que no sé qué. Bueno, pues se lo tomó y a los 2 días se tiró por la ventana y se mató, dejando una niña pequeñita. Y así muchos, al empezar a tomárselo, y es que lo pone en el prospecto, que al empezar a tomarse estos medicamentos, si tú tienes algo de depresión o incluso pensamientos suicidas, lo puede aumentar y hacerlo mucho peor. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? Me parece una locura. Estaría mucho mejor que alguien nos ayudara, psicólogos o de otras formas, que no tomando esto, que esto no cura. De todas formas, los medicamentos no curan. Anestesian problemas, tapan problemas o que a lo mejor sí, si alguien está en una situación
que puede ser peligrosa de autolesionarse o lesionar a otros o lo que sea, darles algo así puede beneficiarles en un momento puntual para sacarles un poco de eso y luego ir trabajándolo para mejorar, pero no dejarles tomando esto meses, años, que hay gente que lleva 20 años tomando y 30 años tomando estos medicamentos. Eso es una barbaridad. Es increíble. Pero es que luego estos no son los únicos, ¿sabes? Porque yo resulta que vi un día a una chica jovencita de 20 años o algo así, la vi por TikTok, diciendo, acompáñame a tomarme la sertralina. Y yo, ¿qué? Y estaba enseñando cómo se tomaba su sertralina y tal, como si fuera... Entonces me quedé un poco así loca y empecé a investigar un poco, a mirar sus vídeos y me di cuenta que ella empezó ese canal de TikTok, o cuenta de TikTok, hablando de Dercutane, que es un medicamento para el acné. Ella decía, es que tengo acné, me han mandado esto y se estaba tomando el Dercutane para el acné. Y en todos los vídeos iba hablando de su rutina de limpieza y que me lo tomaba y qué tal. Y luego de repente un día dice, oh, es que estoy muy triste, no quiero hacer nada, no tengo ganas de nada, no sé, no entiendo por qué, porque a mí me va muy bien, nunca he tenido este problema, pero estoy fatal. Luego al otro día es que estoy muy nerviosa, es que el corazón me va, es que no sé qué, y así, iba hablando así, otro día sale llorando y ya no hablaba del Dercutane más ni del acné, ya solo hablaba de lo mal que se sentía, la ansiedad que tenía, lo triste que estaba. Y ya un día dice, he ido al médico, me han mandado al psiquiatra, el psiquiatra me ha mandado sertralina. Y ahí empezó a tomarse la sertralina. Bueno, pues sigue hablando. Claro, yo al ver esto pensé, pero ¿cómo cambió de hablar de acné a solo hablar de ansiedad y depresión? Y no ha vuelto a hablar del acné. Entonces busqué el prospecto de Dercutane a ver qué ponía y precisamente ansiedad, agitación, nerviosismo, malestar emocional, problemas psiquiátricos, eso es lo que causa ese medicamento, que por cierto es un medicamento que se daba para el cáncer o se da para el cáncer. Entonces, claro, yo le escribí y le dije, creo que este problema que tú tenías era causado por la pastilla para el acné. Lo que estás haciendo vas a ir en espiral hacia abajo porque vas a ir de mal en peor. Pues nada, la chica ni caso, ella sigue ahí, pues bueno, porque la gente al final se cree lo que les dice el médico le ha aumentado la dosis de sertralina y bueno, yo ya caso perdido yo creo porque vamos, no, ni lo mira ni nada, pero es que, claro, un día alguien me escribió a mi Cristina Research Information, la página que tengo en Facebook, y me dijo, bueno, dice, menos mal que estás haciendo esto del Nolotil, a mí no se me ocurriría tomarlo, bastante tengo con el acné. Y le dije, ¿con el acné? ¿Qué es lo que te pasa con el acné? Y dice, uy, tal, es que tuve un problema, digo, ¿con un medicamento? Dice, sí, digo, cuéntame porque lo estoy investigando precisamente ahora y me acabo de dar cuenta de los efectos que causa. Bueno, pues resulta que hay un montón de gente que tomándose pastillas para el acné han tenido estos problemas y bueno, disfunción sexual, pérdida de libido, todas estas cosas de tipo sexual, pero luego ojos secos, dolores musculares. Cuando digo ojos secos no pueden ni trabajar, todo el día con gotas, sin poder ni trabajar, de baja. Con lágrimas Todos estos artificiales. problemas cognitivos, depresión, ansiedad, todo esto que les causa. Y hay un montón de gente, de hecho han creado una asociación de afectados por isotetronitrinoína o algo así se llama, nunca me sale el nombre que es el compuesto de estos medicamentos para el acné. Pero es que luego te pones a hablar y resulta que, bueno, ahora hemos incorporado en la Asociación de Afectados por Fármacos, en NADAF, una plataforma de afectados por finasteride, que se llama PAF, P-A-F, y la hemos incorporado porque pues, se pusieron en contacto con nosotros unos chicos que les habían dado un medicamento para la pérdida de pelo, la calvicie, que se llama finasteride. Me gustaría saber sobre el placebo, porque hay muchas medicinas que son placebo y la gente, sí, al igual que tú te tomas un Nolotil por un dolor o de cabeza o lo que sea, a lo mejor hay un
nolotil placebo, por llamarlo de alguna forma, o sea, yo creo que, como bien dices, puede ser algo psicológico, ¿no? Diciendo, yo me tomo esto y se me va a ir el dolor de cabeza enseguida. Y a lo mejor no Muchas, es sí. En muchas ocasiones una estas cosas medicación funcionan también, para ello. porque el poder de la mente es brutal. Hay muchas veces que a lo mejor no deberíamos tomar algo porque el problema que tengamos se nos iría y no es necesario, pero hay veces que si te tomas algo pensando que te va a ayudar, te ayuda, sin la necesidad de un medicamento. Por lo menos no te causa los efectos secundarios. También hay medicamentos que se hacen los ensayos clínicos controlados por placebo y resulta que el placebo es superior o no es inferior al otro medicamento, que esto pasa en muchos casos también que he estado leyendo. Entonces, pues hasta qué punto muchas veces, no sé, pero eso es lo que digo, que muchas veces, a ver, yo tengo clientes que yo como traductora médica, pues eh, hago las citas, pido citas para ellos, con médicos, con tal, con cual. Y hubo uno, bueno, ha habido varios casos de algún paciente que me dice, porque no conseguíamos cita, ¿no? A lo mejor estaba esperando una semana o tal, y ya me dice, ¡guau! Ya se me ha quitado, no me puedo creer que se me ha quitado esto esperando al médico, pero como quejándose, como indignado. Y yo pienso, claro, si es que en muchas ocasiones no hace falta ir al médico, solo hace falta esperar y a lo mejor aguantarse un poco. Y a lo mejor aguantar un dolor que a veces somos muy rápidos en pensar tengo que ir al médico o me tienen que dar algo cuando lo que tienes que hacer es esperar y hasta mejorar un poco y a veces, pues como digo, aguantar un poco. Obviamente hay muchas veces en las que es necesario ir, pero es que hay muchísimas en las que no es necesario ir al médico y tampoco es necesario tomarte ese medicamento que te dan. Que muchas veces hay así de medicamentos que dan por quedar bien, porque tengo que decir que en muchas ocasiones los pacientes exigen un medicamento o lo esperan y si no te lo da el médico se piensan que es un mal médico o que vaya Sí, que tela, no lo que han leído. quieres. No, y muchas veces no hay que darlo, pero ellos también se sienten presionados a dar. Se sienten presionados por los pacientes, por la industria farmacéutica, los visitadores médicos que vienen y les forman o les visitan 20 veces y hay muchas presiones para dar medicamentos que no necesitamos. Sí. Y luego lo que te decía Dentro del... sí, ¿Sí? de lo del cabello, Sí, pues eso, que es un pues, medicamento que dan eso es como el minoxidil. Bueno, no, actúan de forma diferente, son para lo mismo, pero actúan de forma Ujú. diferente. Ahora mismo no te podría decir exactamente cuál es la forma de mecanismo. Tengo el chico, el portavoz de la plataforma, se lo sabe súper bien y me lo ha contado, pero para mí repetirlo ahora mismo no quiero cometer ningún error o algo así, decir algo mal, Ujú. pero es un mecanismo diferente. El finasteride se da mucho, o finasterida en español, a hombres entre 18 y 41 años, ponen el prospecto, pero lo dan, bueno, no se debe dar a mujeres y a alguna mujer también se lo dan. Pero claro, tú imagínate que un chico joven que está a lo mejor clareando un poco, o está perdiendo pelo, pues a esa edad, pues a lo mejor se ve mal y quiere verse bien y se toma esto pues porque te lo recetan, te dicen, tiene muy pocos efectos secundarios, pero si tienes algún efecto secundario, en cuanto lo dejes, se te quita. A mí ha habido médicos que me han dicho esto, a mí en persona. No, pero no hay muchos casos y si lo dejas de tomar se te quita. Y yo digo, no es así. No me puedo creer que yo, que no soy médico, sepa que no es así y un médico se crea que se te quitan estos efectos secundarios. Tenemos muchos afectados que cuando han estado tomando finasteride empiezan con todo tipo de problemas. Te afecta a todos los niveles. Sexual, pérdida de libido, disfunción sexual, disfunción eréctil, todo esto, bueno, pero esto es cuando te lo estás tomando
Y muchas veces cuando te lo has dejado de tomar, o incluso a lo mejor no te ha afectado cuando te lo tomabas y cuando lo dejas de tomar es cuando empiezas con esto. Hay gente que lleva así años después de haberlo dejado. O sea, esto no les revierte. Problemas físicos, dolores musculares, problemas digestivos, ojos seco también, como lo del acné. Físicamente les afecta a sus partes, les cambia de tamaño, de forma y de textura el pene. Y luego dicen que besar a una chica o a una persona es como besar un árbol, que no sienten nada. Esa conexión entre eso y su cabeza de repente no existe. Y no tienen un aplanamiento emocional que no sienten nada por nada, ni alegría, ni esto ni lo otro. Y luego aparte causa también depresión, ansiedad, problemas suicidas, ideas suicidas, Sí, te entiendo. hasta suicidios y todo esto. Pero no es que como se ven con estos problemas se ponen tristes y se deprimen, no, es que causa depresión y causa todas estas cosas. Y no se dice, o se dice, bueno, si te pasa esto se te quita, pero la cantidad de hombres que hay con su vida destrozada, que a mí me dicen, ya quisiera yo recuperar, o sea, perder todo el pelo y recuperar mi vida. Pero es demasiado tarde, no pueden. Y les pasa esto cuando están en la flor de la vida, en el momento en que deberían de estar disfrutando de su vida y se la destroza. Y esto es increíble. Bueno, pero para eso hay otro tipo de alternativas que naturalmente son caras, que es un injerto o una prótesis, por ejemplo, que es muchísimo más barato que un injerto. Claro, es que hay otras Sí, cosas, pero el caso es saber que esto, si a ti te dicen, mira, tú estás sin pelo, quieres tener pelo porque te quieres encontrar mejor, te afecta la autoestima, todo esto, vale. Si te tomas esto, puedes recuperar el pelo, pero te puede pasar esto, todo esto. Pues a lo mejor te lo piensas un poco y dices, pues casi que prefiero quedarme con un problema en vez de tener otros 20. Pero es que no te lo claro. dicen. Y cuando te dicen eso. No, pero si te afecta, corriendo se te quita en cuanto lo dejas. Y no te lo dicen como hay, como lo que hay, ¿no? No te dicen lo que hay. Yo tengo los casos, entonces cuando yo hablo con los casos, con los afectados y veo sus informes médicos y todo esto, es que no me pueden engañar a mí, porque lo he visto y les he visto a ellos y he visto cómo se sienten. Uno de estos días haré un vídeo con nuestro portavoz porque tiene mucho que contar y es brutal, es increíble. Y mira, él me dijo, nunca me pensé que fuera a pasar mi 30 cumpleaños en un psiquiátrico. Pero él empezó con 20 y tantos años con el finasteride a tener los problemas y bueno, al final pasó su 30 cumpleaños en un psiquiátrico porque había intentado suicidarse por lo mal que estaba por culpa de este finasteride. Es increíble. Además sale en la lista de medicamentos a evitar, publicado por la revista Prescribe, de 2025, en el 2024 también salió y sale como en la lista de medicamentos a evitar, pero es que hay muchos medicamentos a evitar ahí que los siguen dando y dando y llevan años ahí que se aconseja que se retire. Bueno, yo he descubierto que el Nolotil tiene muchos años, porque para que en los años 70 lo eliminasen de Estados Unidos, ya Sí, son bastantes años. 1977. Y en Suecia lo eliminaron en 1974. Luego lo volvieron a introducir pensando, bueno, a lo mejor nos hemos pasado, vamos a ver. Lo introdujeron otra vez en 1995 y después de 4 años, en 1999, tras ver que tenían, creo que eran 7 casos de agranulocitosis, lo retiraron de por vida, porque tenían, pues eso, 7 casos de agranulocitosis, cuando yo he notificado cientos de ellos. Y aquí les parece completamente aceptable. Increíble. Pero sí, muchos lo han retirado por eso. Bueno, porque aquí lo que importa es Sí. el money money.
Sí, pero es que después es Y eso, que salgo yo en las noticias hablando, yo he salido, bueno, he salido en todas las noticias, en todos los canales, en radios, en todos lados y salgo diciéndolo y es que detrás de mí ponían a alguien diciendo, pero tranquilidad, no hay que preocuparse, pero tal, pero esto, lo otro. Luego hay estudios que los estudios no te puedes fiar de ellos porque han mirado en la base de datos que no es. Bueno, hay una cantidad de mentiras en todos lados, pero claro, salen con la bata blanca y ahora es que ni me entrevistan en estos sitios porque es que digo lo que hay te han y los vetado. otros no lo dicen. Sí, Ujú. pues, De pues hecho, debe luego ser en redes porque sociales también jolín. algún hater, ¿no? Posiblemente que tenga que ver algo con las farmacológicas No lo y sé, te yo ataque por lo que vas divulgando. tengo que decir bueno, estoy bastante sorprendida porque ahora tengo en TikTok, bueno, tengo un montón de seguidores desde que empecé, que no llevo mucho tiempo, y al principio había gente a lo mejor que me decía, ¿no tienes cacharros que fregar? Cosas así, que digo, vaya tela, hoy en día decir cosas así, pero Los bueno. típicos comentarios machistas. Sí, alguno que otro, pero más y más ahora veo que todo el mundo está a favor de lo que estoy haciendo, me apoyan, me lo agradecen muchísimo y está abriendo los ojos a mucha gente. Y eso es en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales en las que me meto a hablar de estas cosas, porque hoy en día tengo que decir que yo nunca pensé que fuera a decir esto. Yo siempre pensé, las fuentes oficiales, la televisión, los médicos, los sitios como la Agencia Española del Medicamento, todos estos sitios son fuentes oficiales de los que te piensas que son los que tienes que creer. Nunca Ujú. pensé que me fuera a fiar más de algo que veo en Facebook o en TikTok. Nunca pensé eso, que fuera a pasar, o en Instagram. Pero resulta que con la Dana de Valencia, pues empiezas a ver cosas y dices, uy, pero si es que yo estoy viendo lo que ha pasado porque lo está poniendo la gente a través de las redes sociales, la gente de a pie, y no tiene nada que ver con lo que están diciendo las fuentes oficiales. Y es que yo, al ver eso, me he dado cuenta de que es que exactamente lo que me está pasando a mí con el Nolotil me lleva pasando desde hace más de 7 años. Que yo sé que hay una cosa y ellos cuentan otra. Y yo lo sé porque eso me ha estado pasando, lo he estado investigando, lo he estado viendo, pero ahora he visto que pasa con otras cosas también. Y entonces, esas fuentes oficiales es que no te puedes fiar de ellas, te puedes fiar más de cosas, hombre, no de todo, ¿no? Lo que ves en las redes por las redes sociales, pero la gente Claro, está hay hablando mucha y la gente, desinformación, hay información, pero hay mucha desinformación claro. a la Y vez. esto, el doctor John Ramón Laporte el otro día decía que te tienen con esto del colesterol, con todo esto, es como que mira aquí, te entretienen con una cosa, mira el colesterol. ¿Ves que si te tomas las estatinas el colesterol te baja? Sí, pero lo que no se están dando cuenta mientras están mirando eso es que la mortalidad sube. Porque sí, claro, tú te tomas un antidepresivo y te aplana. Tú te tomas estatinas, te bajan el colesterol. Pero ¿eso es lo que buscamos o buscamos que baje la mortalidad, que baje tal cual? Pues eso no. Eso sube, porque luego las Y ya es pastillas del bastante alta, colesterol, porque somos uno de los países con una tasa de mortalidad bastante alta, además que la hombre, natalidad como claro, que no si, existe si es casi. el más medicado del mundo o el segundo más medicado del mundo, España. Y esto es una de las mayores causas para todo esto. De los Es 47 increíble. millones de personas que somos en España, el 99 o el 98% están medicalizados, ¿no? Sí, bueno, decía aquí, no me acuerdo cuál fue el porcentaje que dio John Ramón Laporte, pero más de la mitad de la población está tomando varios medicamentos a la vez. Y bueno, antidepresivos ni te digo. Y él escribió este libro hace ahora unos años, aunque lo ha publicado hace poco, pero una barbaridad, porque todo el mundo, pues, te recetan, y mira, los niños con el TDAH y todo. Es que desde pequeños, es Ujú. que lo que dijo, no sé si fue un presidente de Pfizer o quién, que dijo, cáptalos desde pequeños y los tendrás de por vida. Y han decidido que con el colesterol, los antidepresivos, el TDAH, con todo eso te van empezando y como
con eso, fíjate, los antibióticos es que te los tomas una semana o dos y ya está. Ahora, hoy en día los antibióticos ya no están de moda. Hoy en día son los medicamentos para cosas de tipo cardiovascular, la tensión, la diabetes, el asma, la depresión, todas estas cosas. Ponen todas estas etiquetas a todo, muchas veces cuando no hace falta. Es como la diabetes. Muchos de los casos son solamente clínicos de químicos, de la analítica, que sale así, o sea, pero no tienen ni síntomas ni nada, y no haría falta que estuvieran tomando este medicamento, porque con una dieta correcta, ejercicio y tal, sería suficiente. Pero hoy en día es lo importante, porque un antibiótico hace años que no hacen nuevos antibióticos, porque eso no da dinero. Eso no causa enfermedad, te quita una infección o te quita lo que sea y te lo tomas una semana o dos y ya está. Sin embargo, los otros medicamentos te enganchan de por vida. Les interesa más algo que sea adictivo. Claro, y esos te causan otros efectos secundarios. Para eso necesitas otros medicamentos y así estamos, una cadena y un peregrinaje por los hospitales de pruebas que muchas veces no se necesitan tampoco. Y porque, por ejemplo, la persona que me ha facilitado que es Pristic, de 100 miligramos, me ha comentado que cuando lo dejó se le dormía la boca, tenía como esa necesidad de seguir tomando esta medicación. Sí. Claro. Yo creo que es muy peligroso la adicción, ¿no? Y 100 miligramos ya es bastante alto para un comprimido de liberación. Sí, pero luego el problema es que a esta persona la habrán bajado a 50 Pero si los dejas, te pueden causar unos problemas terribles. Entonces estás obligado a tomarlos y cuando empiezas a dejarlos, tiene que ser bajo consejo médico, eso es súper importante, porque es que dejar un medicamento de estos no de la forma adecuada te puede causar hasta la muerte. Es terrible, sí, claro. Es terrible. Así que no deja de ser... No sé. Algunos en un control de tráfico, normalmente siempre aparece la señal de prohibido conducir y demás, pero hay algún tipo de medicamento, y te lo digo en primera persona, no por mí, sino por mi padre, al conducir y dio positivo en drogas. Ya, fíjate. Con un medicamento, no me digas ahora cuál, pero dio positivo en drogas. El Nolotil es uno de estos. Da positivo en drogas. Eso lo pienso yo muy a menudo. Fíjate tú la cantidad. Claro, pero tú le dices al policía, no, es que estoy tomando Nolotil. Claro. Tú fíjate la cantidad de gente que habrá conduciendo bajo los efectos de estos estupefacientes, porque eso es lo que es. Porque al final son drogas que te da el médico en lugar de darte un camello por la calle, pero al final siguen siendo drogas. Bueno, y el Nolotil también dice que sale la señal de conducción. Sí. También. Sí, es uno de ellos. No sabía yo. Sí, y luego, ¿sabes otra cosa? Que el Nolotil pues te baja imagínate, que te pare la policía, ¿no? Y dice, usted ha dado positivo en drogas. Digo, no, es que estoy tomando Nolotil. Y va a decir el policía, sí, Nolotil está tomando tú. Ya, pues ahí está. Y sabes que te baja las defensas y te deja expuesto, coges una infección por cualquier tontería y esa infección tan tonta te puede matar porque no la puedes combatir porque no tienes defensas. Pues durante el COVID lo pusieron en la lista de medicamentos esenciales para dar durante el COVID. Y yo les escribí a la Agencia Española de Medicamento y dije, pero ¿cómo podéis estar dando eso? Alguien, antes de coger COVID, o si lo tiene que estar lo más fuerte posible, porque si lo coge para estar fuerte y combatirlo, o si lo tiene para poder salvarse. ¿Cómo le dais esto? Que además lo estáis dando por teléfono. Los médicos llamaban, pues tómate Nolotil, y les dejan ahí tomándoselo, que de todas formas, ya te digo, te puede afectar desde una cápsula o una inyección, tampoco es que tenga que ser dependiente de la dosis, pero eso es lo increíble, que te lo dan y luego te dejaban ahí en casa
Claro, te baja las defensas, luego coges el COVID y se ha demostrado que de los peores casos que hubo teniendo que intubar a la gente y que acabaron muy mal, fue mucha gente que había tomado Nolotil. Es que hacen estas cosas y no tienen ni pies ni cabeza. Que una persona de a pie como yo tenga que llamarles y decirles esto, lo otro, y estar luchando por ayudar a las personas. Yo cuando empecé con esto, o sea, me fui a reunirme con ellos en la Agencia Española del Medicamento en Madrid y les dije, es que he encontrado esto, llevé todos los casos, me llevé 2 maletas llenas de casos, porque quería que los vieran, porque todos llevaban los informes médicos a granulocitosis por Nolotil o por metamizol. Entonces quería que ellos lo vieran y se quedaron, bueno, con los ojos, me dijeron, esto tenemos que dejar de dárselo a estas poblaciones, pero fíjate tú, 7 años después, no interesaba, ¿no? Entonces, pero esto yo pensé que al decírselo, primero pensaba, pero lo sabrán, pero ¿cómo no lo van a saber? ¿Cómo lo voy a saber yo que no soy nadie y no lo van a saber ellos, ni los médicos? Pero luego pensaba, pero si lo supieran, ¿por qué lo darían? Y es lo que mucha gente me comenta a mí muchas veces. Pero ¿por qué lo dan? Si lo supieran, ¿por qué lo darían? Pero si es tan malo, ¿cómo es que lo dan? Lo que es que no sabe mucha gente es lo que hay detrás aquí de intereses, de dinero, de industria farmacéutica, de protocolos, porque el protocolo de los médicos, desde que están estudiando en la universidad, ya les están mal formando, desinformando y manipulando. Y salen de ahí muchos, estoy segura que ellos piensan que están ayudando, que eso es lo que quieren hacer, pero no saben que la información que tienen no es la correcta. Y claro, entiendo. Yo acabo peleándome con ellos, porque claro, les digo, ¿pero qué haces dando pastillas para el colesterol a esta persona cuando no tiene ningún factor de riesgo? Uy, tiene el colesterol alto. Digo, ¿alto dice quién? Porque los que deciden estos parámetros del colesterol tienen también intereses con la industria farmacéutica. Dicen, uy, si ponemos estos niveles, fichamos a mucha más gente. Luego, un médico me dijo a mí que por tratamiento crónico que recetan los médicos a pacientes, que fichan, por tratamiento crónico que fichan a un paciente, les pagan. Entonces, claro, dirán, tengas colesterol, claro, luego ponen estos límites de colesterol que se inventan lo que debería ser, porque cuanto más bajo los ponen, más entran ahí, prácticamente lo hacen obligatorio para todos, tomar la pastillita esta. Y claro, así es un negocio que no veas. Y mucha gente no la farmacéutica no se cree las farmacéuticas son negocio. Sí, mucha gente no se cree que pueda haber alguien ahí que haga esto, que los médicos lo hagan, que los visitadores médicos, que no sé, es que hay tantos metidos en esto, algunos sin saberlo y otros sabiéndolo, pero el caso es que el negocio está ahí, por encima de todo. Pues Cristina, con esto me pasaría horas y horas hablando contigo, pero ya me están matando. Con lo cual lo dejamos hasta aquí. Sí. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Lo que te digo, que me encantaría seguir hablando contigo muchísimo más sobre este tema. A mí me ha gustado mucho poder hablar. Sí. Pues muchas gracias por tenerme y por dejarme dar voz a todo esto y a ver si conseguimos algo, despertando a muchos. ¿Vale? Esperemos que sí, que nuestra audiencia se conciencie, ¿no? También de los peligros de estos medicamentos y que gracias a tu asociación que se pueden poner en contacto contigo y tú los puedes asesorar. Para que me pueden contactar, la asociación es www.adafspain.org. ADAF es ADAF, de Asociación de Afectados por Fármacos, Spain en inglés.org, y necesitamos donativos, necesitamos recaudar fondos para poder investigar, alguien tiene que investigar, así que cualquiera que pueda ayudar.
Ahí lo dejamos con la página Muchas web, gracias. que haya esos donativos. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros en Punto de Vista. Y nosotros nos despedimos, volvemos la semana que viene con más casos aquí, en su canal, en Canal Total TV, Punto de Vista. Hasta pronto. Contando